Buenos días con todos los presentes, mi nombre es Jesús Miranda y voy a proceder a efectuar la explicación del circuito del surtidor de comida para mascotas. ¿Ya? El circuito, en la forma en la que lo hicimos trabajar, es en dos partes. La primera parte, que es la que se encuentra aquí, es la parte del acondicionamiento de la señal que proviene de una balanza. Y la segunda parte, que es la parte del control PID, que controla el motor, que hace girar el tornillo infinito. ¿Ya? Primero procederé a explicar el circuito del acondicionamiento de la señal. ¿Ya? El circuito de la balanza yo la conseguí una balanza más o menos nueva, la desarmé y en la parte de abajo tiene un pequeño fierrito que es el que se dobla a medida que se le aplica una fuerza. A medida que se aplica una fuerza a la balanza, una pequeña pieza de metal se dobla y abajo se encuentran posicionadas unas galgas. Las galgas supongo que se encuentran pegadas debajo del metal. Supongo que han de tener una configuración como el puente de Darlington. Eso no lo sé porque tienen una pequeña pastita pegada y no se evidencia la conexión. De este fierrito que viene debajo de la balanza vienen 4 cables. Estos cables vienen clasificados por colores. Los colores eran rojo, azul, blanco y negro. Ya, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que hice fue lo siguiente. Aquí coloqué una resistencia de 10K, acá otra resistencia de 10K y procedí a utilizar un amplificador de instrumentación para poder hacer una resta. Aquí se obtiene un voltaje por medio de un divisor de voltaje y acá se obtiene otro voltaje que viene del terminal azul de la balanza. Lo que el amplificador de instrumentación hace, que es este pequeño bloque de aquí, es efectuar una resta entre las dos señales que se obtienen del cable azul y del divisor de voltaje que se encuentra aquí. Ya, el rojo va a más VCC, el azul va directamente al pin más de una compuerta 1PAM y el blanco y el negro van a tierra. Estos cables vienen directamente de la balanza, del sensor de la balanza que conseguí usada. Ya, lo que hace el amplificador de instrumentación es hacer una resta entre las dos señales y esa resta amplificarla por un factor de amplificación que se manipula al variar esta resistencia que está aquí, que en este caso es de 1K. Esta resistencia, al manipularla, se manipula el factor de ganancia del amplificador de instrumentación. El amplificador de instrumentación tiene algunas ventajas como una alta impedancia de la entrada. Se utiliza para amplificar señales muy débiles, como en este caso la señal de las galgas tensiométricas que vienen en la balanza, y le da mucha estabilidad a nuestro acondicionamiento de la señal. Aquí en mi proyecto, al hacer las observaciones, aquí yo tenía alrededor de 4 voltios, ¿ya? Y al efectuar una fuerza muy grande sobre mi balanza, estos 4 voltios iban a ser 4,12. Entonces en estos 12, o sea, en estos 0,12 se encuentra lo que a mí me interesa, que es la variación del voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice un restador. Aquí puse un trimmer conectado más VCC menos VCC, un seguidor para acople de impedancias y una resistencia de 10K y con una resistencia de 1K. Entonces aquí vienen los 4 voltios y acá viene alrededor de menos 4. Entonces al restarse, en este punto yo tengo 0 voltios. Pero al efectuar la fuerza sobre la balanza, estos ceros van variando de 0 a 0,12. Entonces ese rango de 0 a 0,12 es la variación que yo necesito amplificar para tener el acondicionamiento de mi balanza. Puse otro seguidor para acople de impedancias, una resistencia de 10K para acople de impedancias precisamente. Nosotros sabemos que en un OPAN para el acople de impedancias debe cumplirse que la impedancia de Z más debe ser igual a la impedancia de Z menos. Ya, eso debe cumplirse. Entonces haciendo un Thevenin podemos obtener que el valor de la resistencia de retroalimentación debe ser la resistencia de 10K aquí. Ya, este pequeño bloque de acá es de amplificación. En este proceso la variación de 0 a 0,12 se amplifica por un factor de 70 aproximadamente, porque sacando la ganancia, eso es lo que sale. De esa forma aquí obtengo un valor que va alrededor desde los 0 voltios hasta los aproximadamente 10 voltios. Entonces ya tengo un acondicionamiento de la señal de la balanza, la cual va a crecer desde 0 hasta 10 voltios en función del peso.
Según las observaciones que hice, 1 libra me equivale a 0,5 voltios. Entonces, en función de eso podemos decir que como tiene un comportamiento lineal, 2 libras es 1 voltio, 3 libras es 1,5 voltios, etc. ¿Ya? Y este pequeño pan que está acá con una resistencia de retroalimentación de 10K está haciendo de seguidor y es para acople de impedancias. Entonces, todo esto que está aquí es mi acondicionamiento de la señal. Ahora lo que viene es la parte de acá, que es el PID. Este PID fue un PID que me proporcionó mi profesora, la señorita Natalie. Y la explicación del PID es más o menos lo siguiente. Lo que compone el PID primero es una pequeña etapa que corresponde a un set point, que es donde yo pongo un potenciómetro para darle un voltaje de referencia y un restador. Por ejemplo, si yo quiero que hayan 2 libras en el plato de comida del perro, yo posiciono el set point a modo que me dé 2 libras, que equivaldría más o menos a unos 4 voltios. De esa forma, como en el plato no hay nada, 0 menos 4 voltios sería menos 4. Entonces entra menos 4 al PID, pasa por la etapa del proporcional, literal y derivativo, y eso acciona el motor hasta que se igualan. O sea, cuando ya llegue la comida al plato del perro, el resultado restador va a ser 0, porque serían los 4 voltios que se censan del peso de la comida menos lo que está seteado, sería, digamos, 4 menos 4, 0, y al llegar un valor de 0 después del restador, ya el motor se apaga. Ya, así es como aproximadamente funciona. O sea, en una primera parte hay un set point, que es con lo que nosotros lo seteamos, el cual se compone de un potenciómetro. Aquí le puse una resistencia de 30K para hacer un divisor de voltaje y que solo llegue hasta 3 voltios, el set point, porque 3 voltios son aproximadamente unas 6 libras, igual lo que considero es más o menos observable para la demostración. Por aquí entra la señal del acondicionamiento de la balanza, es decir, la que sale de aquí entra por acá, aquí se efectúa la resta y ahí pasa la etapa proporcional, integral y derivativa. ¿Ya? Este potenciómetro que se encuentra aquí es el potenciómetro de la parte integral y este es el potenciómetro de la parte derivativa. Al variar los potenciómetros vamos a obtener diferentes formas de respuesta del motor para diferentes puntos de operación. Ya, eso se aprende a calcular más esas constantes o valores del potenciómetro en sistemas de control o en cursos más avanzados. Ya, pero de momento yo lo que hice fue mover los potenciómetros para poder obtener el comportamiento más proporcional y apropiado para mi proyecto. Ya, esta parte de aquí es un sumador, que lo que hace es sumar las 3 señales para tener una señal total, la cual va a la parte del actuador, que es lo que controla el motor. Lo que controla el motor es un pequeño pan con una retroalimentación compuesta por un potenciómetro y está controlado por un TIP 31, el TIP31C. Ya, entonces, ¿cómo trabaja esto? Cuando le llega un voltaje positivo al pin 1 del TIP, que es vendría a ser la base del TIP 31, este conduce y le hace llegar un voltaje al motor, ya, y lo enciende. El TIP 31 es necesario porque este elemento es de fuerza, es de potencia, por así decirlo, es para controlar cargas fuertes como el motor, y este es un control por voltaje, lo cual me ayuda a que sea lo más proporcional posible. Ya, eso sería todo en cuanto a la explicación del circuito de mi proyecto, que es el surtidor de comida para mascotas. Muchas gracias, mi nombre es Jesús Miranda.